Sean bienvenidos todos a esta nueva clase de inglés. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de oraciones interrogativas. Cómo convertir oraciones afirmativas a interrogativas. Ya en las ocasiones anteriores se nos ha enseñado cómo convertir oraciones afirmativas a negativas. Vamos a hacer un pequeño repaso de ello para luego pasar al tema que nos compete. De antemano les digo, chicos, que al igual que en las oraciones negativas, convertir oraciones afirmativas a interrogativas no es gran trabajo, simplemente es cuestión de mover algunos elementos dentro de la oración y automáticamente ya tendremos la respuesta. Si nos interesa que ustedes manejen este proceso, aunque no es difícil, nos interesa sobremanera que manejen este proceso. Así que vamos al repaso. Para hacer las oraciones, hasta el momento hemos estado trabajando particularmente con adjetivos y con la conjugación en presente del verbo to be. I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. En español, yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Aunque el verbo to be significa ser o estar, en estas clases nos hemos estado quedando únicamente con el significado para ser. ¿Ok? La unión de la conjugación verbal en presente del verbo to be más los adjetivos nos da como resultado las oraciones con las que hemos estado trabajando. Son relativamente fáciles si usted maneja los adjetivos y si usted maneja las conjugaciones verbales. Esperamos que a estas alturas de la vida ya lo sepan de memoria y si no, siga auxiliándose del cuaderno, pero entienda que eventualmente tendrá que aprendérselo de memoria. ¿Sí? En el caso de las oraciones afirmativas hemos mencionado que son oraciones en las que estamos aseverando algo, no hay espacio para la duda. En el ejemplo, she is bad, que significa ella es mala. ¿Sí? Nota, ahí no hay espacio para la duda, quizás, tal vez ella es mala, no, simplemente she is bad, ella es mala. ¿Cómo convertíamos esa oración afirmativa a negativa? Según la instrucción, teníamos que agregar la partícula not inmediatamente después del verbo. Y nos quedaba she is not bad, que significa ella no es mala. She is not, después de la conjugación verbal. Recuerden que aquí el verbo es is, que significa es. Ella no es mala. Y así funcionaba para todo el resto de conjugaciones verbales. En el caso de I am teacher, significa yo soy maestro. ¿Cómo sería en negativo? I am not teacher. Yo no soy maestro. You are a student, que significa tú eres estudiante. Y en negativo, you are not student. Tú no eres estudiante. ¿Sí? Solo como repaso. ¿Cómo convierto una oración afirmativa a una oración interrogativa? Ojo, trabajamos con la oración afirmativa. Bueno, es tan simple, chicos y chicas, como intercambiar, ojo, intercambiar el orden del pronombre con el de la conjugación verbal y agregar el signo interrogante al final. En inglés, a diferencia que en el español, que cuando hacemos una pregunta va el signo de interrogación al principio y al final, en inglés el signo simplemente va al final, solo llevan un signo de interrogación. ¿Cómo quedaría entonces esta oración? Bueno, hemos dicho que tenemos que invertir o cambiar la posición de el pronombre con la conjugación verbal. Y esto queda entonces is she bad y le agregamos el interrogante. Ojo, tengan cuidado, note que toda oración, al igual que en el español, también en el inglés pasa esto, toda oración inicia con mayúscula y finaliza con punto, salvo que sea una pregunta que el mismo signo ya tiene incluido el punto, así que no es necesario agregar el punto. Pero en estos casos, siempre procuramos mantener la regla ortográfica. No sé si lo ven desde allí, espero que sí. ¿Cómo leemos esto en español entonces? Se lee con entonación interrogativa, ¿is she bad? Y se traduce como, ¿es
ella mala. En forma de pregunta. ¿Es ella mala? ¿Es she bad? Suena medio chistoso. Bueno, vamos con otro ejemplo. Vamos ahora a decir you're a student. La oración que recién teníamos. You are a student. ¿Qué significa en español? Tú eres estudiante. Tú eres estudiante. Ahí está. Ojo, en esta oportunidad, las oraciones que tienen que hacer no es necesario que las conviertan a negativas. Las van a convertir directamente a interrogativos. You are a student. ¿Cómo convertimos esto a interrogativo? Como una pregunta. Recuerden, hay que intercambiar el pronombre por la conjugación verbal. Pronombre, que significa tú. Conjugación verbal, que significa eres. Así que esto quedaría como Are you a student? Y agrega el signo de interrogación. Are you a student? Y significa, literalmente, ¿eres tú estudiante? Con entonación. Are you a student? ¿Eres tú estudiante? Note, cuando nosotros afirmamos algo, la entonación tiene que cambiar. No es lo mismo decir, tú eres estudiante, a decir, ¿eres tú estudiante? Note, esa variación de voz, de entonación específicamente, también está presente en el inglés. Y gramaticalmente, así de sencillo, intercambiamos pronombre con la conjugación verbal. Vamos a hacer un par de ejemplos extra para finalizar la clase. Como hemos mencionado, no es un tema complicado, pero sí necesita prestarle atención a la conjugación del verbo to be y al manejo de los adjetivos. Vamos a usar entonces la expresión we are... No, ugly no, vamos a decir otra cosa. Vamos a ver... we are big. We are big. A estas alturas de la vida usted ya debería saber traducir eso. We are big significa nosotros somos grandes. Ojo, nosotros somos grandes. La traducción sí la tienen que escribir en la tarea. Nosotros somos grandes. Tengan mucho cuidado, chicos, de que en inglés, cuando estamos hablando de adjetivos, los adjetivos no se pluralizan. Es decir, yo no puedo decir acá, we are bigs. Bigs. Esto en inglés no existe. No existe. Profe, pero ¿y cómo vamos a saber que estamos hablando de varios? Por el we. Automáticamente, ¿qué significa we? Nosotros. Si estamos hablando de nosotros, automáticamente esta palabra no significa grande, significa grandes. ¿Sí? Pero tengan mucho cuidado. Digo esto porque en las evaluaciones del parcial pasado que enviaron, algunos chicos incurrieron en este error, ¿verdad? Los adjetivos no se pluralizan. ¿Sí? No podemos decir, ojo, cuando son adjetivos. Si nosotros decimos, para el caso, ellos son feos. ¿Cómo sería en inglés? They are ugly. Ojo, ellos, son ugly, feos. No sería they are uglies. Eso no existe. Los adjetivos no se pluralizan. Ojo, adjetivos. Los sustantivos sí. Por eso después lo veremos. ¿Ok? Bien, entonces tenemos allí we are big. Nosotros somos grandes. ¿Cómo sería esto en interrogativo? Recuerde, intercambie el verbo con el pronombre. Y esto quedaría como are we big? Are we big? Y significa ¿somos nosotros grandes? Ahí escribe la traducción. Interrogación,
mayúscula inicial, somos nosotros grandes. Y listo. Y listo. Un ejemplo más, pues. Vamos a decir... yo soy little. I am little. ¿Qué significa? Yo soy pequeño, ¿sí? El little como Stuart Little. Si vio la película es la misma palabra, ¿ok? I am little. Significa yo soy pequeño. Recuerden mayúscula inicial y punto al final. Yo soy pequeño. ¿Cómo convierto eso a interrogante, a pregunta? Intercambio, verbo con pronombre. Y entonces esto me quedaría como am I little. Y significa soy yo pequeño. Sencillo. I am little. Am I little. Soy yo pequeño. ¿No? Es distinto a decir I am little. Yo soy pequeño. Y bueno, básicamente eso es lo que tienen que hacer en la asignación de inglés para esta semana. Tienen que redactar 15 oraciones utilizando los adjetivos y la conjugación del verbo to be, que lo hemos especificado en la asignación. Sugerencia, pueden reutilizar las oraciones que hicieron en negativos y esas mismas las pueden convertir a interrogativos. Tienen que volverlas a copiar, obviamente, ¿verdad? Copiar la oración afirmativa y esa misma convertirla a interrogativa. Se sugiere, ojo, y espero que todos vean esta clase porque en el pasado he recibido tareas con cosas que son complicadas para ustedes. No hemos enseñado un vocabulario extenso, amplio, entendiendo de que en la clase de inglés es particularmente difícil. ¿Sí? Entonces no queremos atiborrarlos de muchas cosas, pero sí me he encontrado con oraciones que tienen un vocabulario un poco amplio, que no es lo que estamos enseñando, que si usted lo sabe, qué bien, utilice ese vocabulario, pero si no lo sabe, no se complique. Dígale a papá o a mamá que no le complique la vida, porque no es tanto el hecho de que usted escriba la oración, sino que entienda lo que está escribiendo. Por eso le animamos a que las oraciones las haga utilizando los adjetivos y la conjugación del verbo to be. Una vez más, puede reutilizar las oraciones que ya tiene hechas para simplemente convertirlas a interrogativas. ¿Sí? Adicional a esto y para finalizar, quiero felicitar a muchos de los chicos que enviaron sus evaluaciones. Aunque todos, ¿sí?, en mayor o menor medida tuvieron su calificación, hubo algunos en particular que daba gusto verlos, ¿verdad? Parecían auténticos maestros explicando cómo se convertían oraciones afirmativas a negativas. Y quiero felicitarles a los padres y a estos chicos que se esmeraron tanto por tan buenas presentaciones. Esperamos que lo sigan haciendo así. Y hasta aquí el tema. Chicos, cualquier duda, pregunta, por favor no duden en escribirme o llamarme. Estaremos a la orden. Chau, chau.